Nosotros miramos aquí ya a esta cámara, a la cámara. Sí. Hola, hola, ¿qué tal, querida comunidad? Bienvenidos a un espacio más de su podcast aquí de salud mental en Fenedid, en una mañana un poco fría con unas invitadas de lujo. Tengo por este lado el gusto de estar aquí con mi querida amiga Eulalia. Qué gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación, querida Gaby. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Y por acá estamos con Belén. Qué chévere tenerte por acá. Muchas gracias. Buenos días Gaby. Buenos días Eulalia. Bueno, sí, un gusto también estar acá el día de hoy. Nosotros vamos a hablar, justamente se acerca esta fecha del 8 de marzo, respecto a esto a veces hay como muchos mitos, hay todavía barreras que a lo mejor no se explican todavía. Entonces el día de hoy para eso vamos a conversar, ¿no? Entonces el tema de hoy es 8 de marzo, cuando ser mujer implica enfrentar barreras, ¿no? Muchas barreras. Entonces les voy a presentar primero a mi querida Eulalia. Ya nos acompaña Eulalia Franco, ella es abogada de los juzgados y tribunales por la Universidad Central. Actualmente cursa la especialización en género y violencia en derechos humanos en Flaxo y cuenta con la formación en litigación oral y acompañamiento en primeros auxilios legales y psicológicos. Ha trabajado como abogada litigante en el Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género Manuela León de Mega Mujeres, acompañando procesos de defensa y acceso a la justicia para mujeres que han vivido situaciones de violencia. Es autora de la tesis Debates Jurídicos Feministas de los últimos 30 años en Ecuador, coautora del artículo Acompañamiento Feminista como alternativa al legalismo, becaria en la Escuela de Primeros Auxilios Legales de Surcuna y ayudante de investigación en el proyecto Ruptoras Mujeres de la Universidad Central. Actualmente ejerce el libre ejercicio profesional en causas relacionadas con violencia de género y defensa de derechos. Entonces ya vamos a tener una conversación muy linda, muy importante, así es que si vayan preparando sus preguntas para nuestra abogada especialista justamente en trabajar temas de violencia de género. Pero también tengo el honor hoy de contar con Belén Valverde. Ella es psicóloga clínica graduada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Belén es una mujer que vive también con una condición de discapacidad física, experimenta experiencia que ha influido profundamente en su mirada profesional y en su compromiso con la inclusión y la accesibilidad universal. Desde su paso por la universidad ha desarrollado aportes para mejorar la accesibilidad dentro de la PUCE, promoviendo espacios educativos mucho más inclusivos. Actualmente, ella trabaja en atención clínica con adolescentes y adultos, integrando su experiencia personal y profesional para reflexionar sobre la relación entre discapacidad, género y salud mental. Entonces vamos a arrancar con nuestro programa. Para iniciar este primer conversatorio, si quisiera un poco más bien conocer sobre las historias de cada una. Entonces me gustaría preguntarte, Eulalia, quiero que nos cuentes a la audiencia quién es Eulalia, más allá de su profesión. Buenos días, mi querida Gaby. Yo soy Eulalia. Actualmente tengo 27 años. Realmente mi vida ha sido bastante bonita en compañía de mi madre, en compañía de mi abuelita que falleció hace unos 10 años, pero siempre me ha gustado ese tema de los derechos de las mujeres. Yo cuando era muy pequeña, a mí me apasionaba la historia, ¿no? Me gustaba muchísimo, pero desde que comencé a ver y cómo el derecho puede ayudar, yo siempre quise ya ser abogada. Y cuando postulaba yo a la universidad, solo lo hacía para derecho en la Universidad Central. Entonces creo que para mí ese fue el camino a seguir en el derecho. Creo que es una rama fundamental y eso es lo que a mí me apasiona seguir aprendiendo, ser una persona que pueda brindar una defensa técnica especializada, porque eso casi no existe en el país. Creo que es algo que debemos potenciar, que debemos tener, y creo que para mí ese es el motor para seguir adelante, adquiriendo conocimientos, experiencia y sobre todo ayudar.
Qué lindo, bueno, qué lindo como nos comenta, ¿no? Cómo Eulalia ha tenido este acercamiento, sobre todo a la defensa de las mujeres. Y ahora, mi querida Belén, la misma pregunta para ti. ¿Quién es Belén, más allá de esta profesión tan linda como la psicología? Bueno, Gabriela, me parece un espacio súper chévere como para poder conversar de esta conjunción, porque siento que hay muchas cosas que nos atraviesan como mujeres, como personas. Bueno, en realidad yo cumplo 23 pasado mañana. Sí, estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños. Sí, hace 10 años tuve una cirugía de columna por una desviación que tenía y bueno, hubo complicaciones de la cirugía, entonces tengo una lesión medular. Esa es la razón de mi discapacidad física. Desde ahí soy usuaria de silla de ruedas. Siempre me ha apasionado mucho los espacios en donde pueda hacer algo con esto. Por eso yo, bueno, me gradué en pandemia y más o menos por ahí fue mi acercamiento a, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer profesionalmente? Tuve siempre el apoyo de mis padres y de mi hermana. De hecho, yo quería estudiar medicina como estudió mi hermana, pero pude tener este acercamiento súper cercano y dije, no, vamos a ver por dónde puedo yo encontrarme mi lugar. Y ahí fue donde yo me topé con la psicología clínica. Desde el inicio yo me enamoré de mi carrera. Entré a la universidad de manera virtual, pero luego ya me fui como acoplando a estos espacios como de poder ingresar a la universidad, del hecho de conocer, que es un mundo totalmente diferente. Entonces, ahí fue donde yo me topé también con algunas barreras, que dije, bueno, me dieron mucha oportunidad de poder escucharme para ir construyendo este ambiente, decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Y ahí fue donde yo fui construyendo de que, bueno, más allá de que la discapacidad se puedan ver algunas barreras, también se puede trabajar desde eso para construir algo que pueda servir a la final para todos, porque la accesibilidad es universal. Entonces desde ahí me apasiona estos espacios en donde pueda conjugar mi profesión y mi vivencia. Ay, qué lindo. Yo creo que esto también es una linda experiencia, ¿no? Es importante saber que también a veces las mujeres también sí enfrentamos ciertas barreras que a veces uno no se siente como con una claridad. También contarles que una de las barreras que yo tuve siendo mujer, adolescente y mamá, sobre todo mucho al estigma, y una de las barreras que yo tenía en el hecho de ser mujer sobre estos mandatos sociales de cómo tiene que ser una mamá. Entonces imagínense, yo con 18 años, ¿qué voy a saber que ser buena o mala madre? Hacía lo mejor que podía con lo poco que había aprendido. Entonces para mí eso era una barrera, ¿no? Siempre me topaba con esto de que, ay, pobrecita, solita, que su hijito, que no sé qué. Entonces era algo que realmente yo no entendía sobre todo esto, ¿no? Otra de las barreras que también un poco a veces a mí me pasaba en la casa, soy la única hija de 4 hermanos. Entonces también es un poco, a veces uno no se pone a ver, a revisar, y digo, claro, es difícil, los juegos a veces son distintos, son un poco más toscos, o también empieza a generarse este rol de género, así que no, que cuidado, que la niña, que la delicadita, que la lloronita. Entonces esas eran como mis barreras, pero me gustaría también conocer cuáles han sido sus barreras como mujeres, ¿cuáles han sido esas barreras que han enfrentado? Yo también, ya les conté un poquito. ¿Quién quiere? Ahí sí, libremente. ¿Quién nos quisiera contar? Sí. Bueno, en este caso, yo como cuando en un inicio fui estudiante de Derecho, creo que en la facultad de jurisprudencia muy patriarcal. Desde la profesión, que siempre estuvo asociada a los hombres, el derecho asociado a los hombres. Entonces había varios docentes que tenían estos comentarios supremamente estereotipados, que ¿qué hacen aquí? Vinieron a buscar marido, vayan a la casa, vayan a cocinar, que ese es su lugar, que ese es su sitio. Creo que ese fue un discurso bastante complejo dentro de, y también el acoso sexual que se vive. Eso no se habla mucho, y a mí me gusta hablarlo abiertamente, que existe el acoso sexual, existen las relaciones de poder, y eso es algo que es un secreto a voces, y que eso, si bien es cierto, a muchas compañeras les ha costado sus proyectos de vida. Y creo que esa es otra barrera fundamental dentro del ser, y ya dentro de la profesión, el hecho de que uno litigue en estos procesos de género,
viene el tema de que le subestiman por ser joven, por ser mujer, por ser pequeña. A mí yo he sentido mucho, o sea, que en parte yo le cojo a mi favor, que me subestime, porque yo digo, claro, él va a pensar, como la mayoría son abogados litigantes en estos procesos de violencia, que están por la otra parte, creen que uno no va a hacer las cosas, y cuando uno logra tener los resultados esperados para su clienta, creo que es una de las mejores recompensas. Pero dentro de existe todas esas barreras, existe discriminación, existe menosprecio a muchas mujeres abogadas, entonces creo que son barreras que también merman, pero también es importante estar presente y tener esos espacios, porque vinieron mujeres que nos antecedieron, han luchado por todos esos espacios, y nosotros no podemos declinar y nos toca seguir en la lucha para que nuestra voz sea escuchada. Súper lindo, ¿no? Yo creo que desde diferentes profesiones, diferentes espacios, creo que siempre eso ha sido una barrera que muchas de las veces no se las considera como una barrera, no se ve más allá lo difícil que a veces es ser mujer en un sistema tan patriarcal, tan violento. Y bueno, ahora sí también algo de lo que últimamente, ya que me he involucrado aquí en FENEDIR y he visto que poco a veces se aborda y se habla y se da la importancia que se debería justamente al tema de la discapacidad. Y ahí me gustaría, más bien desde tu experiencia, mi querida Belén, también que nos comentes, o sea, cuáles han sido esas barreras de ser mujer y también estar en una situación de discapacidad con el mundo. Aquí hay una experiencia bastante curiosa que yo me he podido dar cuenta desde mi perspectiva, y es que el hecho de ser mujer y de vivir en una con una condición de discapacidad a veces es tomada socialmente como una doble vulnerabilidad, ¿no? Y por supuesto está bien concebirlo así siempre y cuando podamos un poco ir más allá sobre este concepto de vulnerabilidad, porque yo considero que a veces es muy contradictorio el discurso que nos atraviesa a las mujeres con discapacidad, porque es como, por un lado, somos un grupo vulnerable, porque por ser mujer somos vulnerables y por ser persona con discapacidad también somos vulnerables, pero por otro lado también se nos exige o se nos impone o nos atraviesa el hecho de que no, como actualmente o en la contemporánea, las mujeres tienen que ser fuertes, tienen que ser poderosas, tienen que ser valientes, y una persona con discapacidad también tiene que serlo, porque es una persona valiente, que lucha todos los días con su condición, es una lucha, ¿no? Entonces estos discursos contradictorios a veces pueden ser muy fuertes o difíciles de llevar, creo yo. Y aquí comparto no solamente mi experiencia, sino en el acercamiento que yo he tenido a muchas de mis amigas, mujeres con discapacidad, con las cuales conversamos, y es claro, cómo nos atenemos a una situación en la cual reconocemos que nuestro cuerpo nos exige cosas distintas respecto a nuestra discapacidad, más descanso, vivimos con dolor, vivimos con muchas situaciones, y al mismo tiempo intentar alejarnos de ese discurso de que son vulnerables, igual son frágiles, son débiles. Por supuesto que hay vulnerabilidad en el tema de vulnerabilidad de derechos que se intenta reivindicar, ¿no? Pero no es solamente el uso de la misma palabra, sino cómo esta palabra puede movilizar consciente o inconscientemente a que las mujeres con discapacidad intentemos alejarnos de este discurso de vulnerabilidad, tal vez a costa del bienestar psicológico o del bienestar físico. Entonces, eso creo que es lo que yo más he tenido que enfrentarme en cuanto a ser mujer con discapacidad. Bueno, muchos discursos sociales que se atraviesan ahí, incluso en ámbitos académicos. En mi experiencia nunca ha sido algo tal vez como directamente por el hecho de ser mujer y tener una discapacidad. Pero claro, estos secretos, estos chismes a voces, ¿no? A veces escondidos, en el hecho de que, claro, yo tuve reconocimiento en mi facultad por mi mérito académico, mi recorrido académico, y a veces era como que, claro, tiene ventajas por la discapacidad, ¿no? Entonces, este discurso de decir, bueno, estoy pudiendo escoger plazas de prácticas, estoy pudiendo escoger mis horarios, no precisamente por la discapacidad, sino por mí, por mi esfuerzo, por mi récord académico. Entonces, a veces también como intentar salirnos de estos discursos, sí implica una lucha, o al menos un esfuerzo, de decir, bueno, estoy haciendo esto, o estoy siendo vulnerable, están vulnerando mis derechos, pero no mi posición como ser mujer, o no mi condición de discapacidad.
Sí, sabes que tú acabas de decir algo muy importante, porque a veces a todos le ponemos palabra. Yo sí he notado, no sé, igual también tú qué opinas en este sentido, Eulalia, respecto al tema de la vulnerabilidad, que se está muy asociado con fragilidad, incluso muchas de las veces como una incapacidad, y se lo pone así, no, porque son como los pobrecitos, los que no se le toca, y eso no solamente implica con las mujeres, sino a los grupos un poco de vulnerabilidad, pero no en ese sentido, quizás por la fragilidad, como tú dices, como ser humano, sino por las condiciones que atraviesan alrededor también de una persona. Quizás ahí un poco, ¿qué nos podrías tú quizás decir ahí, mi querida Eulalia? O sea, el tema de la vulnerabilidad, sí, tienes toda la razón, y como también menciona Belén, creo que es algo como que es asociado a la fragilidad, y en el tema de la discapacidad es tan valioso tener una perspectiva, y también en el tema de mujeres víctimas de violencia, porque son las vulnerables y quieren mantener en ese círculo. Son las violentadas, no van a salir de ese círculo, hay que darles atención prioritaria y todo. Y no tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar para que las mujeres sobrevivientes de violencia recuperen sus proyectos de vida. No vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de poner a una persona en el centro y decir pobrecita no, porque eso no estamos haciendo favor a nadie. Exacto. Estamos haciendo cumplir los derechos como tal, y en el tema igual de la discapacidad, creo que es importante es el reconocimiento de sus derechos, esa necesidad de que se reconozca tanto educación, salud, de acuerdo a las necesidades, pero eso no es vulnerabilidad, son derechos básicos y derechos humanos. Exacto. Entonces creo que tenemos que sacar ese chip que tenemos como sociedad muy concebido de que las personas luchamos por nuestros derechos. En general el mundo lucha por sus derechos, más no por temas de fragilidades. Muy bien, yo creo que eso es una precisión y una aclaración muy importante también para la comunidad. Y bueno, ahora nos vamos a ir entrando un poco, porque seguimos hablando del 8 de marzo. El 8 de marzo tiene un origen histórico de luchas, mujeres que atravesaron muchas barreras en condiciones laborales, donde había una explotación laboral y muchas cosas que lamentablemente a las mujeres sí nos ha costado históricamente, porque son un tema de derechos políticos, de justicia social, y obviamente lo que yo he percibido y es que con el tiempo esto es una fecha que no siempre se la trata como tal, sino se romantiza. Algo que a mí me molesta, y por eso muchas personas a mí que me conocen empiezan a asociarlo como con una flor, mujer flor, que identificas la flor frágil, o si no, por ejemplo, el 8 de marzo está muy llevado al mercantilismo, al capitalismo, donde empieza que por el 8 de marzo, que como eres mujer, la cena bonita, entonces seguimos romantizando incluso desde esta parte un poco más mercantilista. Oh, qué lindo, mujer preciosa, eso. Entonces hubo un tiempo. Y ojo, si yo sé que hay personas que me ven y me conocen, que a lo mejor me ponen esto, no es por el hecho de que yo pueda recibir un halago, sino que me molesta que no se reconozca lo que significa el querer seguir todavía luchando por derechos. Entonces yo no quiero que me vean como la frágil, o en ese momento se me reconozca como una mujer, pero que se me siga reconociendo como desde la fragilidad. Entonces, eso sí, entonces mi querida Eulalia, ¿por qué hablamos del 8 de marzo? Bueno, el 8 de marzo en general es por una lucha obrera de mujeres que lastimosamente perdieron la vida en un incendio, que mientras hacían una protesta fueron cruelmente incineradas. Y por eso, de acuerdo a los textos históricos, el humo que salía de la fábrica era de color morado. Por eso se asocia mucho el color morado a la lucha feminista como tal, y a la lucha de las mujeres obreras. Y tienes toda la razón en el contexto de que nosotros no se celebra, se conmemora. Se conmemora el 8 de marzo. El 8 de marzo como una fecha sobre todo de recordar, pero y sobre todo seguir combatiendo. Porque si bien es cierto, actualmente contamos con derechos, sí, pero es lo que yo desde mi práctica ahora investigativa, yo me gusta sacar las voces de mujeres que nos antecedieron. Los derechos no están aquí porque el Estado muy lindo nos dio derechos a las mujeres, no. Las mujeres desde un inicio relegadas al ámbito de lo privado, excluidas de la esfera pública,
tuvieron que seguir luchando, primero la del feminismo, la ciudadanía, dentro de eso los derechos políticos con las sufragistas. Entonces es importante tomar en cuenta esa memoria histórica. Aquí en el Ecuador, solo para un dato histórico, recién la mujer por medio de Matilde Hidalgo vota en 1924. Pero recién en la Constitución del 1929 se reconoce ese derecho, pero solo excepcionalmente para las mujeres que tenían posibilidad económica o estudios. Pero en ese caso, ya para hacerse universal recién en la década de los 90, y en el 97 recién la primera ley de cuotas, recién un tema de representatividad de las mujeres de un 20%. Recién en el 2023, como dato, recién tenemos la paridad, el 50%, que se ve truncado por la violencia política de género. Entonces creo que todas estas luchas son válidas y sobre todo esta fecha es para seguir conmemorando, seguir combatiendo, ver las aristas, ver vacíos que existen y sobre todo no perder nuestra memoria histórica como mujeres, porque aquí lo importante es que no es que solo tengamos el personaje quién votó, sino también quiénes estuvieron atrás, quienes escribieron, quienes les costó sus carreras, su vida, murieron en la pobreza, murieron en el destierro. Creo que todo eso tenemos que seguir y para eso es esta fecha. Sí, claro que sí, yo creo que lo has abordado súper bien. Entonces, mi querida Bebé, para ti, o sea, ¿cómo tú ves el tema del 8 de marzo? Y también me gustaría que nos comentes que como mujer, las mujeres con discapacidad enfrentan muchas más barreras, muchas más limitaciones, sobre todo a nivel social. ¿Qué nos dirías tú en eso? Sí, yo creo que igual escuchándole a Eulalia es muy importante el hecho de conmemorar esta fecha y cómo poder rescatar el tema de la mujer obrera. La inserción laboral de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, en realidad es un tema de lo que no se habla. Si bien es cierto, hay más mujeres con discapacidad en Ecuador. Sin embargo, los datos que son muy escasos alrededor de la inserción laboral, algunos arrojan que solo 4 de cada 10 personas, mujeres con discapacidad, tienen un empleo. Y también podríamos cuestionar qué clase de empleo, porque según los datos las mujeres con discapacidad estamos en empleos elementales, y son mujeres profesionales, mujeres con una preparación académica, con oficios, que están en empleos elementales. Entonces, me parece muy importante aquí también recalcar el hecho de que ser mujer y tener una discapacidad para una inserción laboral, muchas empresas, muchos lugares simplemente necesitan cubrir una cuota, lo ven como cumplir una cuota para con la ley, pero no se dan cuenta que detrás hay muchas personas que podemos aportar desde lo profesional, desde la humanidad incluso. Entonces, aquí creo que es muy importante el hecho de tener en cuenta que las mujeres con discapacidad no solamente podemos ser una cuota para cumplir un personaje más en la nómina. Creo que aquí también es importante el hecho de recalcar que no solamente que es muy difícil ver a una mujer una mujer con discapacidad en el ámbito social. Todavía es muy complicado, como yo comento, tengo un grupo de amigas muy queridas que tienen discapacidad en los cuales todavía a veces nos cuesta salir y dejarnos ver juntas, hacer comunidad, que es lo que estamos intentando construyendo, porque creo que el hecho de ser mujer y de tener una discapacidad son experiencias sociales y subjetivas que están en construcción. ¿Y cómo construir una identidad como mujer con discapacidad si no tengo una comunidad o un grupo en donde puedo verme reflejada? Entonces, desde ahí creo yo que todavía hay estas barreras que parecerían nimias para muchos, pero claro, salimos a un centro comercial y obviamente las miradas de las personas es como, ¿por qué están dos mujeres con discapacidad juntas? El hecho de tener que subir y bajar una por una en el ascensor, porque los ascensores no dan abastecimiento, o que no haya rampas, o muchísimas cosas. Yo sé que la accesibilidad va mucho más allá de la parte física, tal vez es lo más tangible para todos, pero el hecho de decir, bueno, ¿por qué se reúnen? Seguramente se reúnen para hablar de su discapacidad, es lo que la gente piensa, ¿no? Seguramente se reúnen para hablar de lo que les pasó, de por qué adquirieron esta discapacidad, del hecho de que no se visibiliza, cómo el adquirir la discapacidad y el contexto en el que se adquiere o se tiene una discapacidad cambia muchísimo la identidad como mujer.
Es decir, a qué edad fue, si fue de niña, si fue de adolescente. Mi construcción de discapacidad en un momento en el cual estaba atravesando por el periodo de la adolescencia no será el mismo de mis amigas que adquirieron la discapacidad en su adultez o de aquellas que nacieron con una discapacidad. Entonces, todos estos aspectos constituyen y construyen en conjunto el hecho de ser mujer y de tener una discapacidad. Entonces, creo que, como decía Eulalia, más allá de que los derechos humanos o de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad estén ahí, estén en papel, me parece que es importante que se pueda hablar sobre el ejercicio, sobre el cumplimiento y también sobre los deberes y las obligaciones. Para mí eso es muy importante, siempre que hablo lo recalco, porque es como tenemos, así como exigimos o queremos reivindicar los derechos, también los deberes. Somos ciudadanas que queremos participar activamente de la sociedad, no solamente exigiendo e imponiendo los derechos, sino también exigiendo que se nos restituya esos deberes y obligaciones que también tenemos. Me parecen muy acertadas tus palabras y realmente lo comparto, ¿no? Yo creo que sigo insistiendo que por eso es importante seguir hablando, seguir visibilizando y no pensar que llegaron las cosas así como de la nada y que todavía no hay nada más que hacer. Hay muchas cosas por hablar, hay muchas cosas también por cuestionarnos y muchísimas cosas también por aprender. Entonces quiero saber si tenemos tal vez preguntas por nuestra audiencia. Bueno, sí tenemos primero unos saludos de parte de Yesenia Fletcher de Bahía de Caracas. Hola. Nos saluda también Sofía Quinteros de Apediz de Macas, Mireya Fernández de Puerto Viejo, Pedro Mise del Cantón 24 de Mayo, Manabí. Tenemos Pamela, nos escribe, dice, creo que es importante no pensar en lo que dicen las personas. Si ven a una, dos o más mujeres con discapacidad, simplemente somos y somos libres y no damos explicaciones de si usamos bastón, silla u otras ayudas técnicas. También nos pone, las mujeres con discapacidad somos consideradas doblemente vulnerables porque enfrentamos a una inserción de discriminación por género y discapacidad. No es un tema de debilidad. Tenemos una pregunta que dice, si pudieran hablarle a una niña o a una joven de que hoy se siente con el mundo que se pone como límites, ¿qué mensaje le darías? Okay, bueno, todos vamos a pensar en un mensaje. Vamos, mi querido Lario, ¿qué mensaje tú le darías a esta niña? Creo que primero que tenga cerca su grupo de apoyo, su familia, la persona que ella vea como referente, porque es importante eso. Segundo, que creo que el que estar acompañada, al tener una red, te ayuda a romper esas barreras, sobre todo si ve que hay alguna situación limitante, ella luche por sus sueños, luche por salir de eso, luche por lo que quiere asignar la sociedad, luche más bien por ser feliz, por ser libre, por hacer lo que ella quiera, lo que ella decida. Tal vez no sea fácil, porque creo que sería vender una utopía, pero sí que luche, que siga adelante y que sobre todo no desmaye en los ideales que se ha propuesto, que tienen que ser muy claros y precisos para salir adelante. Muy lindas palabras, así es que eso vamos a dejar. Tú por acá, mi querido Belén, ¿qué le dirías? A mí me parece algo genial poder expresar el hecho de que desde el psicoanálisis, la corriente desde donde yo trabajo, y un postulado que a mí me encanta mucho, que es que no existe la mujer. Es decir, no existe una forma de ser mujer, de vivir como mujer, de construirnos como mujer, sino más bien existe una variedad, tantas como mujeres hay en el mundo. Entonces, desde ahí poder liberar un poco la presión que niños y adolescentes pueden sentir, que podemos sentir en algún punto de nuestra vida, sobre el cumplimiento de los estereotipos o de los prejuicios sociales respecto a ser mujer. Es decir, hay muchísimas formas en las cuales uno puede expresar, vivir su feminidad, de las que puede identificarse como mujer. Hay muchísimas cosas que todas las personas, pero mucho más las mujeres, podemos hacer desde nuestras capacidades. Siempre, cualquier situación que uno tenga, hay muchas formas de posicionarse frente a ello. Y quizás lo que yo le diría es que con las situaciones, con las limitaciones que todos tenemos, con los problemas, con las habilidades, con los talentos, se puede saber hacer, se puede aprender a hacer con aquello que nos va poniendo la vida, que vamos eligiendo, que vamos decidiendo. Y cualquier cosa, si bien es cierto, hay algunas cosas que no se pueden revertir o que no se pueden cambiar, podemos verlas de una manera distinta. Y que
ser mujer tal vez nos abre una puerta mucho más grande para poder decir, hay muchas formas en las cuales podemos construirnos y siempre vamos a poder seguir deconstruyéndonos y construyéndonos en nuestra búsqueda por ser mujer. Lindas palabras de ambas. Yo más bien le diría que siempre se pregunten, que se cuestionen, y ahora que ya se ha adquirido este conocimiento, no te creas nada de estas cosas que te decían tu mamá o alguien que te diga que no puedes, o todo aquello que no es tuyo. Muchas de las veces nos siembran ruidos que no son nuestros, que nos dicen que nos pueden, que nos incapacitan, que nos dicen que estamos feas y un montón de cosas, y a veces crecemos normalizando todo ese ruido y eso hace que nuestro miedo se incremente para enfrentarnos en la vida. Lamentablemente si venimos con muchas reglas verbales que son heredadas, porque esa es la manera quizás en la cual les han aprendido nuestras madres, nuestras abuelas. Sin embargo, una manera también de resistir a ellos no creer todo aquello que escuchan. Cuando te digan que no puedes, no es así. Más bien, mírate cuáles son esas habilidades para las cuales tú sí tienes, y segundo, siempre preguntar. A lo mejor no voy a poder tener una respuesta en casa con mamá, con papá, pero quizás con alguien a lo mejor yo sí voy a poder preguntar y sobre todo buscar. Y algo muy importante también que yo le añadiría a esto: busquemos el conocimiento y leamos. Realmente la lectura nos va a ampliar un poco más nuestro pensamiento, nuestro conocimiento y sobre todo nuestro cuestionamiento. Así es que la invitación es a buscar a través del conocimiento respuestas y a romper todo aquello con lo que nos quieren heredar, ¿ya? ¿Hay algo más tal vez? No, solo saludos de Leonardo Márquez desde Guayaquil. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se suman a este podcast, así es que les animo, si ustedes tienen alguna duda o inquietud, por favor, encantadas en este espacio. Ahora me gustaría un poco hablar en temas de violencia. A mi consulta, algo que sí últimamente me ha llegado, el tema de la violencia, sobre todo este tipo de violencia un poco más simbólica, la psicológica, y por ejemplo, cuando han llegado estos consultantes a mi espacio, a veces ellas un poco se cansan o dicen, no, eso es algo que yo no voy a poder probar, porque también hay aquí en Ecuador y en muchos lados, en algunos espacios se reconoce que es violencia solo cuando ves un morado, o es violencia cuando necesariamente tú tienes que mostrar de manera física de que hubo una afectación, pero se minimiza mucho, por ejemplo, lo que es la violencia psicológica. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la ruta? Cómo se trabaja en la parte legal y realmente cómo se puede demostrar para que las personas que en algún momento estén atravesando este tipo de violencia puedan acudir de manera jurídica y entender que la violencia psicológica es toda humillación, toda invalidación, que es de manera constante, que es de manera repetitiva, que lo hacen hacia una persona, cuando son burlas, cuando son silencios incómodos, y definitivamente una persona empieza a sentirse en malestar, sobre todo cuando esto se da mucho en pareja, cuando hay este control emocional que puede tener, y muchas de las veces hasta genera una especie de dependencia emocional desde el control, y que eso afecta obviamente a tu sueño, a tu estado de ánimo, a tu falta de confianza y muchas de las veces hasta la autoestima. Pero me he dado cuenta también desde la experiencia que es difícil identificar en las mujeres. ¿Ahí qué podemos hacer, mi querida Ola? Gracias, Gaby, por la pregunta. Primero creo que hay puntos que ir aclarando. En el tema de la violencia simbólica, es una violencia que sí está regulada en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia. Pero esta violencia simbólica es lo que legitima la violencia estructural. Por eso me toca decir, ¿qué es la violencia estructural? La violencia estructural es mermar de manera desproporcional las necesidades de un grupo de personas. En este caso, las mujeres, como les mencionaba anteriormente, relegadas a lo privado, silenciadas, olvidadas de un contexto social e histórico, y también desposeídas de sus derechos de un inicio, y por eso toda la lucha por los derechos que les abordé anteriormente. Eso es lo estructural, o sea, que no lo vemos, no vamos a verlo claramente, pero si vamos analizando la estructura social, nos daríamos cuenta.
Esa es la estructural. La simbólica viene asociada mucho con la violencia cultural, que es de estos patrones culturales que van a legitimar la violencia estructural por medio de el arte, por medio de lo religioso. Ahí podemos tener mucho el tema de Adán y Eva, ¿no? Cómo ocurre las situaciones, sobre todo pasajes bíblicos, como la religión concibe a la mujer. Todo eso, esto es cultural, y lo simbólico puede darse en imágenes, en panfletos, en cuestiones comerciales, que se ha objetivizado mucho los cuerpos de las mujeres. Entonces eso es lo simbólico que por medio de estas representaciones se va a perpetuar este rol de género, sobre todo, y una estereotipación de la figura de la mujer. Entonces, en este caso, después de darse esto, se da directamente la violencia directa. La violencia directa, que puede ser la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y ahora en la ley orgánica hay más tipos de violencia: la violencia política, la violencia ginecobstétrica, la violencia económico-patrimonial, que todas estas violencias es una violencia directa. Entonces, en lo que tú me estabas mencionando de violencia psicológica, la violencia psicológica es el primer eslabón de la violencia. Es por donde va a comenzar un círculo vicioso difícil de salir. Es este sitio donde la mujer va a ser mermada psicológicamente, va a tener una dependencia emocional, y sobre todo va a tener una anulación de su propia imagen, porque claro, esas cuestiones repetitivas, y es también afectan, y estas cuestiones llegan a la manipulación, el chantaje, hablar de sus propios cuerpos. Yo he tenido muchas usuarias, amigas también, que su agresor solo hablaba de su cuerpo, y ahora ellas tienen un problema con su cuerpo. Piensan que no son suficientes, que no están bien, que necesitan hacerse mil cosas, que también es parte de la violencia estética en la que vivimos. Se nos pide ser un modelo de cuerpo, un modelo de mujer físicamente. Entonces, todo eso psicológicamente, también por medio de los hijos. Y aquí hay una violencia que no se habla, pero es una de las violencias que siempre es la violencia vicaria. La violencia vicaria, que por medio que el agresor va a coger por medio de tus hijos, personas muy allegadas, pero sobre todo por los hijos, para seguir causando sufrimiento a la madre. Y esto siempre se da en contextos de que quieren salir de estos círculos de la violencia, quieren pedir ayuda, se va a procesos judiciales, y ahí comienzan con mentiras, que con denuncias infundadas, que con varios incidentes. Todo eso es violencia vicaria. No está todavía en la ley reconocida esto. Sé que existen proyectos a la col en la Asamblea Nacional, pero lastimosamente no se ha dado esa prioridad que merece. En el tema de violencia psicológica, ya como un tema de ruta, primero es importante saber qué quiere la mujer que viene a la consulta. Yo en mi práctica profesional, y yo a mis clientes, primero necesito saber qué quiere. Quiere una medida de protección, que las medidas de protección son medidas que nos sirven para que cese la violencia, y que de estas medidas lo que nos van a ayudar en un futuro es que si este tipo vuelve reincidentemente, es un delito, o si quiere comenzar un proceso penal por el delito de violencia psicológica, explicar qué es contravención, que cuando ya constituye delito. Pero hay que también tomar en cuenta que es uno de los delitos más fuertes de probar, y sobre todo aquí no significa que no existen estos casos, y lastimosamente no tenemos peritos a nivel nacional especializados que puedan abordar y que puedan tener una especialidad para saber, ¿saben qué? Aquí existe esto, se hacen test realmente muy básicos que no arrojan mayores resultados, lo cual en el delito de violencia psicológica sirven las pruebas de trabajo social, testimonios, sirven, pero la pericia del tema psicológico es fundamental. Entonces creo que ahí es importante que conozcan. No es imposible, hay peritos muy buenos, pero también peritos que nos ponen trancas dentro de los procesos, pero que tenemos que seguir en eso, viendo cómo ampliamos, cómo hacemos. No es que no se pueda hacer, pero sí hay que ser claras con las barreras que existen.
pero con los mecanismos legales y con el acompañamiento de manera integral, sí se pueden lograr buenos resultados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Haces una muy buena aclaración. Sigo motivando a la comunidad para, si es que tienen alguna pregunta o inquietud, poderla hacer. Y bueno, no, ya vamos a ligarlo ahora con un tema de lo que es la salud mental, mi querida Belén. Entonces, mira, todo este tipo de violencias que nos atraviesan las mujeres también. Me gustaría también que nos comentes cómo afectan los estereotipos, sobre todo este tipo de violencias, a la salud mental de la mujer. Gaby, me parece que es un tema extremadamente amplio. Podríamos abordarlo desde muchas perspectivas porque a veces socialmente concebimos, como tú decías, el tema de que violencia es solamente golpes, solamente cuando se ve afectado el cuerpo, y es ahí donde la gente piensa o quiere actuar, cuando en realidad hay muchos otros tipos de violencia, como mencionaba Eulalia, que nos atraviesan a diario como mujeres, y que lo más grave o triste, lamentable tal vez, es que las mismas mujeres a veces o no lo sabemos ver o lo perpetuamos porque estamos dentro de un sistema social en el cual crecimos así. Entonces me parece que es importante el poder darnos cuenta que a veces hay muchos discursos, como mencionaba, que en intentos de reivindicar a veces también pueden causar malestar. Yo recuerdo claramente un caso de una paciente mía que me llegó bastante, en el hecho de que ella estaba muy ligada o quería pertenecer mucho a un discurso feminista, a grupos feministas en su lucha por construirse su identidad como mujer, y que sin embargo tenía mucho malestar en el tema de que reconocía que ella misma perpetuaba estos a veces comportamientos machistas, a veces violencias. Entonces ella no se sentía lo suficientemente feminista, que este discurso todavía le atravesaba, todavía le generaba malestar, porque imponía mucho de ella que todavía no podía trabajar. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que hay muchos estereotipos y discursos sociales que pueden ser positivos, que pueden crear muchas luchas, y que aún así a veces todavía, cuando son tomados de una manera específica, pueden causar malestar. Hay muchas muchas mujeres que desde el ámbito de la salud mental todavía no reconocen algunos malestares, todavía minimizan cómo puede afectar este tipo de violencias en su salud mental, que todavía les cuesta mucho reconocer o les cuesta mucho ubicarse en un lugar de sí, estoy sufriendo y merezco y tengo la oportunidad de pedir ayuda. ¿Por qué? Me parece que podemos entenderlo como de qué manera la violencia, cualquier tipo de violencia, arranca o despoja a la persona de su lugar de sujeto. Es decir, ya no es una persona que tiene derechos, que tiene voz, que tiene oportunidad para actuar, que puede desear cosas, sino más bien la arroja a un lugar de objeto, un objeto que es usado, que es golpeado, que es maltratado, y que no va a poder salir de ese lugar. Ese es el discurso al cual la violencia nos arroja. Y como profesional de la salud mental, acompañar a estas personas es un trabajo súper complejo, puesto que, como decía Eulalia, es algo estructural. Es algo que nos moviliza, es algo que toma mucho tiempo, es algo que incluso como profesionales mujeres a veces nos puede tocar muy profundo, y ahí la responsabilidad ética del propio manejo de los prejuicios, de los estigmas, incluso el hecho de tener muy presente el principio ético fundamental de la autonomía en estos casos con estos pacientes. Es increíble el trabajo que se puede lograr cuando se puede reconocer qué prejuicios o qué estigmas le atraviesan a uno mismo como mujer, para poder no ponerlos en acto como profesional y acompañar a estas mujeres y a estas personas que siguen todavía inmersas en estos círculos de violencia, tanto en adolescentes como mujeres mayores. Súper importante y súper complejo, pero súper necesario. Y más que todo,
Creo yo que el trabajo que todavía nos falta mucho es el tema de que no solamente podemos intervenir en estos casos, deberíamos, y es un llamado a todos a poder prevenir, a poder hacer promoción de derechos, promoción de espacios de escucha, de espacios de palabra de mujeres, hacer comunidad para que se trabaje la salud mental en espacios de promoción y prevención antes que en intervención. Sí, yo creo que has dicho cosas muy importantes y muy interesantes, ¿no? También coincido contigo que el hecho de trabajar sobre todo con personas que han sido víctimas de violencia atraviesa muchas cosas también como mujeres, también como profesionales, no es un ámbito tan fácil, sin embargo siempre yo digo que el conocimiento es una herramienta muy poderosa también para poder ir deconstruyendo todas este tipo de cosas. Asimismo también decirle que hay un tipo de cosas que no se reconocen a nivel de salud mental, por ejemplo es el desgaste emocional, ese doble y triple que trabajo que tenemos muchas mujeres al trabajar, al ser madres, al encargarnos de una casa, al sostener los problemas también de toda la familia desde ese rol cuidador y protector. Entonces siempre se asocia a un tema físico, me duele la cabeza, es por esto, pero no necesariamente se va un poco más allá, y sobre todo porque también se siguen normalizando muchos roles de género que tenemos las mujeres. Uno de los roles que se nos ha dado es de ser cuidadoras, de ser protectoras, de son las que tienen que estar en la casa, las que están encargadas de la crianza de los hijos, y cumplir estos roles realmente sí también atraviesan nuestra salud mental. No en vano ustedes fíjense en centros médicos y de salud, ¿quiénes más acuden al médico? Las mujeres. ¿No es cierto? Incluso en temas de ansiedad y de depresión hay una prevalencia bastante alta en las mujeres, mayor medicalización para lo que son las mujeres. Entonces hay muchas cosas que también atraviesan, y como bien lo hemos ido conversando aquí, nos faltaría muchísimo tiempo para seguir conversando. Bueno, yo agradecerles a cada una de ustedes por estar acá. Yo creo que ha sido un conversatorio muy enriquecedor. Me gustaría que ustedes nos den un mensaje a la comunidad, y también que les comenten dónde las pueden contactar, dónde las pueden encontrar en caso de que tengan alguna consulta a nivel jurídico, o si quisieran tomar consulta contigo también a nivel psicológico. Vamos a empezar con mi querida Eulalia. Muchas gracias, querida Gaby, muchas gracias, querida Belén, por esta conversación súper enriquecedora. Todo lo que hemos hablado hoy es sobre todo para poder posicionar por qué el 8M, qué hacemos, qué barreras como mujeres tenemos que enfrentar, y también lo que quisiera rescatar de lo que hoy comentaba Belén, tema de que también hay mucha presión de quiero ser feminista en todos según los aspectos de la lucha, ¿no? Y creo que en eso no hay un modelo de ser feminista. Creo que hay un modelo de querer liberarnos, y cada una tiene su propia pensamiento. No es que lo que digan las doctrinarias es, o lo que diga mi compañera militante de 1000 años es, no. Tenemos que nosotras desde nuestras propias luchas, trincheras, nuestra propia vida, poder hacer, y no, esto no es una carrera de ser mejor que, sino una carrera de liberarme. Una carrera de ser yo autónoma, de una mujer que puedo seguir en esto, seguir mis derechos, y sobre todo que no tengo que correr para nadie. Yo les agradezco muchísimo el estar nuevamente acá. Me pueden contactar en mis redes sociales. Tengo mi Instagram profesional @abogada.eulaliafranco. No sé si tengo que dejar el número de contacto. Sí, puedes decirlo. Bueno, no te preocupes, mi número de contacto 098 35 61 578. Si me quieren contactar, estoy a las órdenes entre todos los temas especializados con género y violencia. Un gusto nuevamente. Sí, y saben que me gustaría hacer una precisión a la comunidad que nos está viendo. Busquemos profesionales especialistas en violencia, género, que manejen bien estos temas. Ojo, lo mismo pasa en la psicología. No por ser psicólogo vamos a poder abordar absolutamente todos los temas, porque por algo hacemos especializaciones, y como les digo, siempre busquemos a alguien que nos pueda guiar, porque no por el hecho de tener, sin desmerecer a nadie, ojo, el tema de abogacía
quiere decir que van a poder llevarlo desde un proceso totalmente adecuado. Entonces sí es importante que en temas de violencia de género busquen especialistas, y bueno, me permito también recomendar a Eulalia, una profesional excepcional, así es que si ustedes quieren llevar sus procesos o tienen alguna duda, totalmente 100% recomendada Eulalia. Ahora vamos contigo, mi querida Belén, el mensaje y dónde te pueden encontrar. Sí, la verdad es que este espacio para mí ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, Gaby, gracias, Eulalia, qué gusto. Me parece que son estos espacios en donde se permite o se posibilita la construcción de algo distinto, que algo pues, se pueda llegar a la comunidad. Me parece que mi mensaje sería el hecho de que tanto por ser mujer como por tener una condición de discapacidad, como cualquiera sean las circunstancias que nos atraviesan a todas las personas, me parece que siempre tenemos la posibilidad de posicionarnos de manera distinta al respecto, de poder saber hacer algo con eso que a todos nos atraviesa, que estamos en una construcción constante, que ser mujer no necesariamente, no hay la mujer, no existe la mujer, hay muchas formas de serlo, hay muchas formas de vivirlo, hay muchas formas de deconstruir aquello que hemos pensado, de volvernos a hacer, y mucho más como persona con discapacidad. No necesariamente está relacionado, no tiene por qué estar relacionado a un tema de debilidad ni a un tema de demostrar una fortaleza, que me parece que eso puede servirnos no solamente a las mujeres, no solamente a las personas con discapacidad, sino en realidad a todos, porque si bien es cierto que tenemos una condición vulnerable por ser humanos, no necesariamente se tiene por qué, y que hay discursos y hay luchas reivindicativas de derechos y de deberes, no por eso tenemos que relacionarlo con el tema de la vulnerabilidad. Me pueden encontrar en mis redes profesionales, en TikTok y en Instagram, como @psicosobreruedas. Suelo compartir, suelo relacionar mi trabajo con mi experiencia con discapacidad, también en mi perfil personal, @Belencita_Valverde en Instagram, y también mi número de contacto 0988-218-114. Siempre, como decía Gaby, me parece súper ético el poder decir que no todos los pacientes son para todos los terapeutas, y un terapeuta que pueda reconocer eso ya da un primer paso para decir, bueno, puede sostener un trabajo ético. Entonces, nada, siempre cualquier consulta o cualquier mensaje, cualquier comentario será bien recibido, y agradecerles de nuevo este espacio. Bueno, y yo agradecerte a ti, Belén, porque me parece un trabajo muy lindo que el que tú estás haciendo, de que hay que seguir visibilizando. Yo creo que hay muchas cosas que sí podemos hacer individual. Hay barreras que hay en el contexto, pero también las barreras creo que más difíciles de identificar y de ponerlas en práctica son aquellas con las cuales tenemos acá, que a veces tenemos incluso en nuestro corazón, en nuestra forma de interactuar. Yo sí hago un llamado a la sororidad entre mujeres, a la colectividad, siempre juntas, o sea, juntas podemos avanzar, juntas podemos ser mucho más fuertes, o sea, vayamos rompiendo estas barreras en temas de discapacidad, aprendemos, involucrémonos, vamos a voluntariados, no juzguemos, no nos juzguemos entre mujeres, porque no sabemos qué cosas nos pueden estar atravesando a nivel emocional, a nivel personal. No podemos comparar una historia de vida con otra, cada persona es única, va a tener una experiencia de vida totalmente distinta, pero que podamos mirar con esa solidaridad, con esa compasión, con esa amabilidad entre nosotras, y sobre todo no callarnos, a saber que esto es una lucha constante que sigue día a día, y así colectivamente irnos levantando. Así es que tratemos de ir trabajando en la primera barrera que nosotros tenemos, que es primero a nivel individual. Hay muchas barreras sociales, hay muchas barreras estructurales que están ahí. Quizás luchar a veces con el sistema termina siendo fuerte, pero desde que ya nosotros vayamos rompiendo esas barreras individuales, también es hacer lucha, también es hacer resistencia, y también es motivar a otras mujeres justamente que el 8 de marzo es que luchamos por reconocer nuestros derechos en una posición aquí en la sociedad, y seguiremos luchando. Así es que, querida comunidad, a muchos nos veremos este domingo 8 de marzo, y a seguir visibilizando y hablando de esto. De mi lado, quien les saluda, Gabriela Caiza. Ha sido un gusto compartir con estas lindas mujeres, así es que me voy feliz, y también les extiendo un caluroso y afectuoso saludo. Hasta pronto, que les vaya muy bien.